Bueno, pues buenos días. Vamos a continuar con el videolibro. Hoy voy a hablar de Dios y bueno, perdón, antes de hablar de Dios, voy a hablar un poquito de los aspectos religiosos que yo he tenido en mi vida, la influencia de libros, de películas, y cómo de alguna forma toda esa mezcla llegó al concepto de Dios que tengo en la actualidad. Estuve recordando algunos libros que leí y los medio más o menos los temporalicé. Esto lo hago con dos intenciones. La primera, para que no piensen que todo lo que estoy sacando ahorita es de mi cosecha, no, es una mezcla de libros que de una u otra forma han ido influenciando la perspectiva que tengo y esa perspectiva es la que me ha ayudado en mucho a sobrellevar el pensamiento suicida que, como ya dije, ya tengo tiempo que no lo experimento, y la depresión también. Entonces les recuerdo que soy soltero, no tengo esposa, no tengo novia, no tengo hijos, no tengo casa, soy diabético, soy impotente, estoy hasta el pescuezo de deudas. Y precisamente ahora que estaba haciendo todo este resumen, sentí que todo lo que yo había vivido de alguna forma cobraba sentido a través de este trabajo. Entonces, pues les voy a explicar un poquito más o menos de los libros que recuerdo de momento, porque pues ya lo dije en alguna ocasión, la forma en que yo evadía la realidad era leyendo. Hice de la lectura mi vicio. Entonces, siempre que tenía oportunidad estaba leyendo algo. E incluso llegué a robarme libros de las bibliotecas. Me gustaba un libro y ahí se ven porque luego lo prestan y no lo devuelven. Y yo soy el mejor ejemplo de cuando prestan un libro y a veces ni lo prestan y nomás presta. Bueno, entonces cuando estaba en la primaria leí libros como la Biblia. No había mucho que leer en el rancho. De hecho, cuando íbamos al rancho de vacaciones, en aquel tiempo eran creo que 2 meses o 3 meses, no me acuerdo bien, y llevaba mi stock de libros para leer y me entretenía. Y bueno, entonces la Biblia fue un libro. También leí el manual del aprendiz de masón, manual del maestro secreto, también de la masonería, manual del maestro elegido, también de la masonería. Muchas revistas de duda que se especializaban mucho en el fenómeno ovni. El hombre y sus símbolos, un libro muy bonito, un tratado de antropología. Bueno, no era un tratado, era un libro, era parte de una enciclopedia de antropología, de la evolución del ser humano. Leía libros de yoga también. De hecho, yo practiqué yoga de los 6 a los 12 años. Y los ejercicios para respirar y para relajarme me ayudaron mucho a controlarme. Libros relacionados con la supermemoria, la meditación, eh, el budismo, y también una serie de libros de la masonería operativa. Aquí hago una diferencia entre lo que es la masonería operativa y lo que es la masonería especulativa.
Supuestamente la masonería operativa era la asociación masónica, pero antes de salir a la luz pública, antes de ser del dominio público. Y la masonería especulativa ya no se encarga, entre comillas, por así decirlo, de hacer lo que hacía la masonería operativa. Recuerdo que en esa especie de enciclopedia que era de un maestro masón, grado 33, venían ejercicios relacionados con el hipnotismo, el magnetismo, la sugestión, la clarividencia, la telepatía, la mediumnidad, la telequinesis. Y había un especial que a mí me gustaba mucho, los viajes astrales, la capacidad del alma para salir del cuerpo. Y este viaje astral eran dos tipos. Uno era el viaje astral en tiempo presente, moviéndose dentro de la dimensión del tiempo que corresponde. Y la otra era un viaje astral que podía proyectar el alma al pasado o al futuro. Cuando la masonería se hace pública, por el año 1700 y cacho, algo así más o menos, no recuerdo bien, en Inglaterra, deja de ser una masonería operativa en el sentido de realizar estos trabajos con la mente y empieza a ser una masonería especulativa. No sé por qué se hizo el cambio. Yo creo que, bueno, darle poder a las personas que no están preparadas para obtener el poder, pues puede degenerar en un caos. Y como ya lo vimos más adelante, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundiales tenemos un ejemplo muy bueno de cómo una persona que no está preparada para manejar el poder, obtiene el poder, puede llevar a una nación al caos. Entonces, eso fue en cuanto a los libros de la primaria. Cuando estuve en la secundaria continué con el budismo. De los 6 a los 12 años practiqué yoga. Tengo mis razones para creer en la existencia del alma. No voy a tratar de convencer a nadie, cada quien sabe. Yo estoy hablando de mi experiencia personal. Entonces, en la secundaria continué con el budismo y estudié la magia blanca, la magia verde, la magia negra. Otros libros como Tus zonas erróneas, que es de psicología, el método Silva de control mental, el mono desnudo de Desmond Morris, creo, el corazón del hombre de algo así, no me acuerdo bien. Esto es muy interesante, el del corazón del hombre, porque es la perspectiva o es la visión de una persona que sobrevivió al holocausto. Es judío el autor, pero da la capacidad o muestra la capacidad del ser humano para crear y para destruir. Muy interesante ese libro, viéndolo dentro del contexto de lo que vivió esa persona o sus familiares. Bueno, principios de enfermería, de trabajo social en zonas rurales, principios de pedagogía. Esto se debe a que una hermana estudió licenciatura en enfermería. La otra fue, o es mejor dicho, licenciada en trabajo social. Y mi hermano pues es maestro ya pensionado, maestro de secundaria técnica. Entonces, lo que caía de libros para ellos o por parte de ellos, pues yo los leía porque no hallaba en qué entretenerme. Eh, Luego paso al CONALEP. En el CONALEP me pierdo un poquito de seguir leyendo, porque empiezo a enfocarme más en la fisiología del deporte, porque entra a un gimnasio. Bueno, también leí los Vedas, el hinduismo, la rueda del samsara. Todo esto estaba relacionado con la reencarnación.
una enciclopedia del sistema educativo, también muy interesante, porque venía el sistema educativo. En aquel entonces, esa enciclopedia yo creo que era lo más avanzado que había en cuanto al sistema educativo. Y venía el sistema de educación de Rusia, de Alemania, de Japón, de China, de Estados Unidos y de México. También leí la evolución de las especies de Carlos Darwin, Dios contra los dioses, un tratado muy interesante porque habla de que todos los dioses en la antigüedad, bueno, es un breve resumen, todos los dioses de la antigüedad, todos pedían sacrificios humanos, pedían la sangre de doncellas, de jóvenes, de niños, incluso de bebés. Pedían sacrificios, diferentes sacrificios de sangre, donde se sacrificaba la vida humana. Pero había en el caso explícito de Jehová, el único Dios que en vez de pedir la vida de las demás personas en sacrificio, pedía el sacrificio de animales. En vez de que mates al ser humano, mata a un animal. Y yo lo voy a aceptar. Y más adelante, cuando viene Jesús, ya nos habla, pero de un sacrificio vivo, es decir, sacrificarnos nosotros mismos, pero no por medio de una muerte física, sino por medio de la muerte del ego. O sea, dejar de ser tú para empezar a hacer lo que Dios quiere que seas. Y dentro de las cosas que Dios quiere que seas, hay un gran progreso, o habría un gran progreso en la civilización. Porque se maneja mucho el perdón, se maneja mucho el ayudar. Entonces, en base a este libro de Dios contra los dioses, puedo asegurar que la sociedad va a una degeneración como sociedad, a una degeneración como seres humanos. De alguna forma, en vez de exaltar las virtudes humanas, se están degenerando las virtudes humanas. Bueno, continuando. También había otro libro que se llama Los dioses fueron extraterrestres y había evidencia. Es interesante ese libro de si los dioses fueron extraterrestres porque venían parte de arqueología que podría decirse prohibida. Me acuerdo de un personaje, un humanoide, que estaba arriba de un dinosaurio. Entonces se podía interpretar que el ser humano convivió con los dinosaurios. Pero también se podría interpretar que, así como ahora los arqueólogos han encontrado en las excavaciones huesos de dinosaurios, es probable que en alguna excavación de aquella época hubieran encontrado huesos de dinosaurios. Entonces le dan la forma al hueso de dinosaurio y resulta en un animal que después lo reproducen como un juguete. Y también da parte o da una pauta a la posibilidad de la mitología de los dragones, porque los dragones tienen mucha influencia en Occidente como seres malignos y en Oriente, China y Japón, como seres celestiales, como seres de buena suerte. Pero el concepto del dragón se encuentra en las dos culturas, aunque haya mucha diferencia en las épocas o mucha diferencia entre el momento en que el Occidente y el Oriente se juntan en un comercio. Hubo muchos años de separación, pero en todas esas culturas hubo el concepto del dragón. Bueno,
también en la Biblia hay muchas connotaciones relacionadas con extraterrestres. Es más, gracias a esto que acabo de decir, voy a dejar los enlaces. Después de subir este video, voy a dejar los enlaces de un discipulado bíblico que hice bueno, ya tengo tiempo que lo hice y lo subí. Y incluso hay videos de ahí que ni siquiera se han abierto por error. Tengo videos de hace 2 años y 0 visitas. Bueno, cuando entré en 1992 al 2001, leí el libro de los muertos, el Necronomicon, un tratado de hermenéutica, la conexión de Sirio, la clave secreta del Irán, el arte de la manipulación, secretos de mercadotecnia y publicidad, derechos humanos también, coerción mental, lavado de cerebro, modificación de la conducta. También ingresé a la masonería, al rito escocés antiguo y aceptado. Y dentro de la masonería llegué al grado 18. Entonces, ya ahí hubo una pauta, me detuve, no sé, me fastidié de la vida, no volví o sí, no sé, no le hallé sentido a la vida, de por sí siempre estuve buscando algo que le diera motivo a la vida, entonces ya después como que todo se detuvo, estuve en bomberos, claro. Eh, pero bueno, vivir por vivir. En el 2008 hasta el 2021 empiezo a trabajar con 3 pastores. Los 3 trabajaban. Uno era ladrillero, hacía ladrillos y los exportaba a Estados Unidos. El otro era policía, se pensionó en la policía, y otro era maestro. Era maestro en una escuela primaria y intendente en una escuela secundaria. Entonces tuve la oportunidad de convivir con ellos, de hablar con ellos de aspectos bíblicos en sus casas o en sus trabajos. El tiempo que estuve en Monterrey estuve con un diácono. Y también, o sea, hubo un tiempo en el que las condiciones me pusieron en lugares donde habían personas que estaban fuertemente relacionadas con el cristianismo. Entonces, de allí hasta ahora, pues en el 2021 estas personas fallecieron. Uno le dio un infarto, el otro pues murió con la pandemia. Fue una muerte muy, podría decirlo, muy bonita. Claro, es lamentable que haya fallecido, pero la forma en que él lo trató, él era como si él hubiera recibido la invitación para una fiesta. O sea, él no estaba triste de su condición, al contrario, él estaba alegre. Tuvo tiempo de arreglar las cosas con su familia, en la iglesia, dejar muchas buenas experiencias. Y se fue tranquilo, él se fue tranquilo. Él creía por fe que en el momento en que él falleciera, él iba a estar con Dios. Entonces, le dio otro sentido a la enfermedad en mi aspecto personal. El último intento suicida que yo tuve fue no vacunarme durante la pandemia. Y claro, tomaba las medidas necesarias para no contagiar a otras personas en caso de que yo me hubiera contagiado, pero pues no, nada, ni... Hasta ahora es cuando ando con la ronquera, pero bueno. El último ejercicio que considero importante fue el de la materialización de un perfume. Hice un ejercicio de meditación y en ese ejercicio de meditación logré materializar un perfume que usaba mamá. Entonces,
por medio de la concentración, pude percibir físicamente un perfume que no existía. No estaba en el medio ambiente y sin embargo yo lo aspiraba como si estuviera. Yo creo que cuando se está pasando por una etapa de duelo, hay algún momento en el que el cerebro es estimulado de tal forma que nos hace creer que escuchamos la voz de la persona que se ha ido, o que percibimos su perfume, o que la vemos. No sé, yo creo que de alguna forma Dios nos hace conscientes de que hay algo más. Ojo, aquí tengo que hacer una advertencia. Yo he platicado con personas que tenían la intención de suicidarse en su momento, gracias a Dios no lo hicieron, pero algunos de ellos estaban pasando por el duelo de un ser querido y querían irse a donde estaba esa persona. Entonces yo les decía que no había ninguna garantía de que murieran por medio del suicidio y estuvieran donde esa persona está. Entonces, lo que deberían hacer ellos es tratar de vivir como a esa persona les habría gustado que vivieran. Yo creo que eso sería más agradable, porque si esa persona que ya se fue nos está viendo, entonces probablemente no se sienta muy a gusto sabiendo que estamos sufriendo por ella. Mejor sería pues echarle ganas y tratar de hacer nuestra vida como algo que a esa persona le habría gustado. Y en ese sentido yo lo tomo para mí y me están dando ganas de volver a estudiar, me están dando ganas de entrar a un gimnasio, me están dando ganas de empezar a disfrutar la vida como a mis padres. Incluso he llegado a extrañar a mi papá. Tuve una mala relación con él, pero gracias a los procesos que he estado llevando a cabo y que más adelante se los voy a describir, he estado logrando sanar esa relación y he llegado a extrañar a mi papá. Bueno, entonces ya di la pequeña introducción. Nos vamos a lo que es el Dios. El concepto de Dios depende mucho de la religión que se profesa. Aunque voy a hablar específicamente del cristianismo, aunque hay muchas religiones relacionadas con el cristianismo, hay diferencias entre unas y otras. Por esto yo creo necesario el estudio de la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta, es como un sistema de metodología de la investigación, pero se enfoca más en los textos, en cualquier tipo de texto, pero lo utilizan mucho con los textos bíblicos, independientemente de la religión que sea, porque tiene normas que no nos permiten salirnos del contexto, que nos invitan a investigar el significado de una palabra dentro del contexto histórico en el que se está utilizando. Entonces allí ya no hay una forma ya no se dejan las cosas a una libre interpretación, no, tiene que haber una norma. Suponiendo, por ejemplo, la palabra garabato. Le preguntamos a un niño, oye, ¿qué es un garabato? Y nos va a decir, pues es un dibujo. Y bueno, órale pues. Le preguntamos a otra persona, ¿qué entiendes por un ojo al gato y otro al garabato? Entonces va a decir, no, pues es que hay que estar viendo al gato y dibujando al gato. O sea, son dos cosas. Voy a ver al gato y voy a ver el dibujo. Y si le preguntamos a otra persona de antes de que se utilizaran los refrigeradores, va a decir, bueno, es que el garabato era un gancho donde se colgaba la carne y de esa carne se iban sacando tiras y se ponían a secar en esos ganchos. Esos ganchos se llamaban garabatos. Entonces teníamos que cuidar que los gatos no se comieran la carne del garabato.
Por eso decían un ojo al gato y otro al garabato, porque tampoco se podían deshacer de los gatos porque entonces las ratas iban a hacer su fiesta. O sea, los gatos eran una necesidad, pero había que cuidarlos para que no se comieran la carne. Entonces, una misma palabra tiene diferentes significados de acuerdo a la época. También hay que comprender lo que son las dispensaciones. Las dispensaciones nos permiten entender por qué en algún momento algo está permitido y después está prohibido. O viceversa, algo que antes estaba prohibido ahora está permitido. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios establece un pacto, pone las condiciones del pacto y si el ser humano o la persona implicada cumple, va a recibir esto, aquello y lo otro y lo otro y lo otro. Pero si no cumple, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar lo otro. Entonces, se establece el pacto, el ser humano no puede cumplir con el pacto, viene el castigo, viene la reconciliación de Dios, se establece otro pacto y así se la van pasando. Entonces, eso nos da una idea de por qué algunas personas piensan que la Biblia entra en contradicción. Luego vamos a ver la escatología. La escatología, en palabras simples, es el impacto de la palabra de Dios en el ser humano, y en el universo y en todas las partes. Entonces vamos a ver un poquito más despacio, la escatología. La palabra de Dios impacta los tres cielos: el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. El primer cielo corresponde a las cosas materiales, lo que se puede ver, se puede pensar, se puede percibir, con aparatos o sin ellos. El segundo cielo es lo intangible, un área mental, por así decirlo. Y el tercer cielo es el trono de Dios, o donde Dios está. Dios está en todas partes. Está en los tres cielos. Dentro del primer cielo, que es el cielo material, tenemos espectros de luz y espectros de sonido. Entonces, cualquier cosa que esté fuera de estos espectros nosotros no los podemos oír, no los podemos ver, tampoco los podemos tocar. Eso no quiere decir que no existan. Simplemente no los percibimos. Si los podemos percibir con algún aparato, entonces entran en lo que es el primer cielo. Porque en el segundo cielo está lo intangible, está el alma, está el pensamiento, está el recuerdo, está la imaginación, y todo eso. Hay pasajes bíblicos en los cuales me apoyo, por ejemplo el de Lázaro y el hombre rico. Cuando Lázaro muere es llevado al seno de Abraham y el rico es atormentado. Entonces el rico reconoce a Lázaro y de alguna forma reconoce a Abraham y tiene sensación, tiene sed, porque le pide a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo y le dé una gota de agua. Y se le dice, es que Lázaro estuvo padeciendo y tú estuviste en opulencia. Muchos interpretan que ser rico es ser malo. Ser rico te va a llevar al infierno. No es cierto. Lo que te va a llevar al infierno es qué lugar pones a Dios con respecto al dinero. Si Dios está por encima de tu riqueza, está bien, pero si Dios lo haces a un lado y te centras en la riqueza, entonces allí ya hay problemas. Entonces, estas personas ya habían fallecido, pero llevan la memoria de lo que eran, de lo que hacían, de lo que pudieron haber hecho. La palabra de Dios también impacta el presente, el pasado y el futuro de la persona. E impacta también los tres cielos. Cuando Dios le dice a Abraham, al que te bendiga lo bendeciré y al que te maldiga lo maldeciré, está dando una palabra eterna. O sea, desde el momento en que Dios se lo dice a Abraham, cualquier persona que bendiga a Abraham, Dios está obligado a bendecirla. Independientemente de si es buena o es mala,
Es una persona que está dando bendiciones a Abraham. Entonces Dios, por la palabra que le dio a Abraham, tiene que bendecir a esa persona. Y ahí ya no estamos hablando ni de política ni de religión. Ni estamos hablando de si eso tenía validez hace 5 años y ahora ya no. Bueno, ese es un ejemplo de lo que es la escatología. Entonces, manejé la teoría de la creación por parte de Dios o de cualquier otro Dios, porque también leía la religión de los egipcios por el libro de los muertos, las teorías de la creación del mundo por medio del hinduismo, los Vedas, por parte de los Vedas, de los babilonios, de los asirios, de los griegos, los romanos, los aztecas, los mayas. Creo que por parte de los mayas era el libro El Popol Vuh, no me acuerdo bien. Bueno, la teoría del Big Bang y la evolución del ser humano, la evolución de Darwin. Y la teoría de la inclusión. La teoría de la inclusión yo creo que es la última que se anexa porque esta está más relacionada con la ufología. Que seres de otros mundos hicieron modificaciones y le desarrollaron la inteligencia al mono y total, que de ahí venimos. Bueno, total. Son teorías. Cada quien tiene motivos para creer en una, en otra o en una combinación de las tres. O en ninguna. A mí aquí lo que me interesa es de que si Dios tiene elementos para que yo pueda evitar o disuadir a alguien de que cometa un suicidio, voy a usar esos elementos. Igual, y puedo usar elementos de la teoría de la creación, de la teoría del Big Bang, o de la evolución, o de la teoría de la inclusión. Van a haber personas que van a decir, es que yo no creo en Dios. Pues entonces apúrate a disfrutar bien la vida, porque si tú crees que no hay vida después de la muerte, entonces disfruta lo mejor que puedas sin meterte en problemas, porque sería muy triste que pasaras una buena parte de tu vida o el resto de tu vida en una cárcel o en una silla de ruedas. Entonces, pues razón de más para cuidarse. Y si crees en Dios, entonces también pórtate bien, porque si Dios no existe, pues no vas a perder nada, pero si Dios existe, entonces tienes mucho que perder. ¿Por qué mencioné algunos libros en el pasado? Porque estos libros crean una autopercepción de lo que nosotros somos y a partir de esa autopercepción se crea una idealización. Y cuando recibimos una influencia del exterior, la influencia del exterior nos da la idealización y en base a la idealización nuestra autopercepción va a determinar si podemos acceder a esta idealización o no. Por parte de nosotros desarrollamos la autopercepción en base a una idealización. Yo creo que me estoy confundiendo, vámonos por partes. La autopercepción es algo intangible, algo que pasa en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y la idealización es algo tangible, algo que podemos ver, sentir, tocar. ¿Qué necesito yo para ser feliz? Pues necesito casarme con X persona, necesito tener esta casa, necesito ir de vacaciones a no sé dónde, necesito un trabajo que tenga estas características. Entonces, idealizamos las condiciones en las cuales vamos a ser felices y en base a esa idealización, modificamos nuestra autopercepción para alcanzar esa idealización. Las personas, la mente es muy poderosa, la autopercepción es muy poderosa, la idealización también es muy poderosa. Una persona que es del sexo masculino, que es hombre, física y mentalmente, si se le vende la idea de que pudiendo tener características femeninas va a ser feliz, entonces su autopercepción lo va a llevar a la feminización. No puede cambiar su género, pero va a cambiar todo lo que pueda para
materializarse como una mujer. Si a una mujer le venden la idea de que siendo hombre va a ser feliz, entonces va a cambiar todo su entorno para convertirse en un hombre, aunque no pueda cambiar su origen genético. Entonces, cuando metemos a Dios en la ecuación, habíamos llegado a lo que era el alma, cuando metemos a Dios en la ecuación y creemos que por medio de Dios, o que gracias a Dios, o estando en Dios vamos a ser felices, entonces empezamos a cambiar para tratar de alcanzar el estándar que Dios determina como aceptable. ¿Qué es lo bonito del cristianismo? Lo bonito del cristianismo es que por el momento tenemos, en el periodo de la gracia, tenemos a Jesús, que es el que se encarga de justificarnos. Entonces, si nosotros aceptamos a Jehová, al Dios de los judíos, como nuestro Dios, y a Jesús como el mediador, entonces se nos deben facilitar las cosas para amoldarnos a lo que Dios pide. Y si fracasamos en el intento, no hay problema, porque Jesús está de por medio para justificarnos. Por eso yo veo muy importante el poder conocer a Dios dentro de lo que es Dios por medio de la Escritura y no por lo que nos dice otra persona, porque no sabemos si esa persona está distorsionando los textos para sacar una ganancia. Entonces, volvemos al cuadrito que había dibujado antes de los 5 sentidos, el cerebro reptil, el cerebro mamífero, el neocórtex. Esto nos da un nivel de conciencia y en base a ese nivel de conciencia vamos a tener una percepción de lo que es la vida. Cuando pasamos a lo que es la mente, va a cambiar nuestra percepción. En este momento yo tenía 6 años, por eso lo puse aquí. Cuando empecé a manejar todo lo relacionado con la mente y con el alma, de alguna forma. El concepto del alma lo tuve a los 12 años, que fue cuando, pasó un detalle que me hizo consciente de que hay vida después de la muerte. Pero de allí hasta ahorita, y todavía no sé cuánto tiempo falte más, tengo que llegar, o quiero llegar, a lo que creo yo que Dios, y esta es una visión personal, Dios ha tenido para mí o ha desarrollado para mí. Entonces, aquí es donde, cuando yo trato de sincronizarme con Dios, va a parecer muy soberbio de mi parte, pero pues es algo que la misma Biblia recomienda, es algo que Jesús recomienda, Pablo también lo recomienda, tratar de ser agradable a Dios. Entonces hay niveles de evolución y hay niveles de autopercepción. Hay niveles de idealización. Si yo me hago consciente, lo creo y materializo la idealización de que soy cristiano, entonces toda mi vida va a cambiar en muchos aspectos. Me voy a dar cuenta, como así ha pasado, de que hay mandamientos de Dios, hay mandamientos de Moisés y hay mandamientos de Jesús. Entonces, si yo soy cristiano, si yo acepté a Jesús, voy a hacer a un lado las cosas de Dios, voy a hacer a un lado las cosas de Moisés, la ley, y me voy a enfocar en los mandamientos de Jesús. Si los mandamientos de Jesús o algunos mandamientos de Jesús coinciden con los mandamientos de Dios y a Dios le gusta la obediencia, entonces, es más, creo que la última vez que Dios habla con el ser humano, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y creo que ya no vuelve a hablar con el ser humano. Entonces, si a Dios le gusta la obediencia, yo tengo que poner atención. Yo como cristiano tengo que poner atención a lo que dice Jesús. No puedo hacer caso a la ley porque
no me corresponde la ley, no soy judío, no me corresponde la ley. Si un judío acepta a Jesús, entonces tiene que hacer a un lado la ley y aceptar lo que Jesús dice. Bueno, más adelante les dejo los enlaces para que vean este discipulado. Lo hice con la ayuda de los dos hermanos que ya partieron. Bueno, entonces tenemos que lo que es la mente, el alma y Dios son intangibles. No los podemos ver, ni tocar, ni medir, ni pesar. Y es una ideología, son ideologías. Entonces, dentro de lo que es el cuerpo, los sentidos, el cerebro reptil, el mamífero, el neocórtex, son cosas tangibles que sí se pueden medir. Cuando hablamos de la depresión o el suicidio, en este caso, puede ser porque falla el cuerpo, por malos hábitos de vida, que no como lo necesario o no como lo suficiente de lo necesario, o porque hay alguna falla en el metabolismo, tanto del cuerpo como del cerebro, o de los dos, puede que los dos estén fallando. Tal vez no puedo crear los neurotransmisores que necesito, o tal vez los neuroreceptores no funcionan, o los neurotransmisores que elaboro no son suficientes en cantidad o en calidad. Puede ser algo de aquí que esté fallando. Por parte de lo intangible, que es el pensamiento, entonces puede haber una mala programación mental que yo mismo acepté, yo mismo desarrollé. La acepté y la desarrollé y la tomé como una consecuencia de lo que estoy viviendo. O puede ser una programación dañina, como un mensaje subliminal que entró y la acepté y se empezó a desarrollar. Una cosa es que yo lo acepte y lo desarrolle, y otra cosa es que haya recibido la idea de parte de alguien o de algo y se empiece a desarrollar. O sea, estamos hablando de que la depresión y el pensamiento suicida puede tener causas biológicas y puede tener causas mentales. Entonces, todo eso lo tiene que tratar el psicólogo y el psiquiatra. Y es necesario que la persona, el paciente, lleve un control del propio desarrollo de sus pensamientos y de cómo está respondiendo a cada medicamento. Esto nos puede dar una idea de si la persona se siente bien con medicamentos, entonces la causa puede ser biológica. Pero si los medicamentos no le están haciendo nada, entonces la causa puede ser psicológica, puede ser mental. Por eso yo creo necesario que los psicólogos le digan a sus pacientes, y los psiquiatras y los terapeutas, cómo la persona se puede autoevaluar para saber si está teniendo un progreso o no. Y que no se sienta mal en caso de que tenga una recaída, porque va a decir, es que ya tenía meses que no pensaba y volví a pensar. ¿Por qué volviste a pensar? ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste? ¿Dónde conviviste? Porque por ahí puede haber algo que te esté trayendo esos recuerdos de nuevo. Y no lo tomes mal, porque la mente te está diciendo, oye, esta cosa está fallando, ¿qué hacemos con ella? No veas el problema como algo tuyo, porque esto es lo que a mí me ha ayudado. Me ha ayudado a comprender que el suicidio y la depresión no son mías. O sea, mi alma está bien, y el problema es de la mente por una mala programación o algún virus o algo así, por así decirlo, o algo de mi cuerpo está fallando. Yo estoy bien. ¿Por qué yo estoy bien? Porque yo quiero ser feliz y yo quiero vivir. Que el cuerpo y la mente me estén diciendo lo contrario, no les voy a hacer caso. Voy a hacer todo lo posible para ser feliz y voy a utilizar todas las herramientas que Dios ponga a mi alcance. Entonces, si vemos todo esto como un tablero de ajedrez, vamos a ver que la parte tangible nos encajona en o eres peón, o eres torre, o eres caballo, o eres alfil. Puede ser cualquiera de esas piezas, o puedes intercambiar la posición de una pieza por otra. Pero si empiezas a desarrollar tu mente, tu capacidad mental, entonces te vas a adaptar para jugar con cualquiera de las piezas anteriores. Vas a poder moverte y poder adaptarte a cualquier circunstancia.
Las circunstancias ya no van a tener autoridad sobre ti para poder crearte ansiedad y miedo, depresión, y si la llegan a ocasionar, vas a poder controlarlas. Ya no vas a ser una víctima de la situación, vas a saber que, esto me va a meter en depresión, entonces mejor lo evito. O lo enfrento hasta donde pueda y cuando ya no pueda, lo dejo. Y me recupero y vuelvo. Es como en bomberos. En bomberos, cuando entras, estás trabajando con situaciones de riesgo real, pero es un riesgo controlado porque tienes compañeros que te están apoyando, te están asistiendo. Esto es más o menos lo que está haciendo esta página en la que estoy subiendo este libro, que se escuche fuerte mi grito. Hay personas que sufrieron lo mismo o están sufriendo lo mismo y te están apoyando cuando tú te sientes mal. Te están asistiendo con sus consejos, con la forma en que ellos lo trataron. Es lo que yo estoy haciendo, les estoy diciendo la forma en que yo estuve tratando todo esto. No les estoy pidiendo que hagan a un lado al psicólogo y al psiquiatra. No, no lo hagan. Yo lo hice bajo mi propio riesgo y por problemas de conflictos con la autoridad. Pero no lo recomiendo. No lo recomiendo. Apóyense en ellos, vayan de la mano en el tratamiento que cada quien está recibiendo. Y si lo que yo aquí les estoy exponiendo les sirve de algo, utilícenlo también. Entonces, cuando empezamos a trabajar el alma, se puede jugar cualquiera de las piezas anteriores más el rey y la reina. Te puedes mover más libremente. Eso no quiere decir que, es que ya no me voy a enamorar, es que ya no me van a lastimar, es que ya no. El riesgo está. No puedes evitar lo que estás sintiendo, pero sí puedes manejarlo. Y si no puedes manejarlo, tienes el valor de pedir ayuda. Hay muchas personas que las vemos muy normales y todo eso y nomás de repente ya no están. ¿Por qué? Porque se estuvieron tragando todo. Trataron de controlar todo, trataron de guardar las apariencias y pues al final pasó lo que pasó. Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Yo todo esto me lo estuve guardando durante años y ahorita ya estoy aventando todo. Ahora sí que estoy poniendo la carne sobre el asador. Por eso yo digo que yo creo que todo lo que yo viví, Dios me permitió vivirlo para llegar a este punto. Y sé que a partir de este punto vienen otros. Bueno, entonces cuando ya agregamos al elemento Dios, por obligación o por convicción, por lo que ustedes gusten y deseen, ya no importa la posición y la pieza que se está jugando, porque sincronizamos todo en Dios y para Dios. Esto a mí me ayudó bastante. Yo empecé a poner mi vida en las manos de Dios y dejé de preocuparme de muchas cosas. No quiero decir que, ya aventé los remos y a tirar hueva y todo ese gorro. No. No, sigo trabajando, sigo estudiando, me sigo esforzando por tratar de ser mejor. Pero ya no está el estrés del fracaso, el estrés de qué van a decir, me van a juzgar y no, ya soy yo tratando de dar lo mejor de mí y si las demás personas no lo aceptan, el problema no es mío. Dejé de fingir en muchos aspectos. Bueno, ya pues yo creo que llegué al final de lo que es Dios. Como ya les dije, subiendo este video voy a empezar a poner los enlaces del discipulado bíblico. Espero que les ayude en algo. Y pues tan. Que tengan bonito día. Feliz Navidad.
Año Nuevo y todo ese gorro. No soy muy bueno para estas cosas. No soy muy bueno para dar ánimos. En fin, bueno, pues pásenla chido lo mejor que puedan, échenle ganas y ánimo.